Ya estamos conectados con nuestro segundo entrevistado de este jueves 17 de julio para hablar del tema que está en la palestra de la actualidad económica, entre otros, la UEF. Estamos con Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gusto saludarte a Daniel, un saludo a todos los auditores. Buenos días. A ver, hagamos un poquito de historia antes de entrar en esto. Tú me corriges si es que me equivoco, ¿no es cierto? La unidad de fomento es una unidad, ¿no es cierto?, tenemos clara, de cuenta, de contabilidad, que se reajusta de acuerdo a la inflación, ¿no es cierto? Fue creada durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, justamente para ayudar a frenar un poco la inflación. En octubre del 75 se decide expresar en pesos chilenos y con reajuste mensual. En julio del 77 se ajusta diariamente entre los días 10 de cada mes y el 9 del siguiente, de acuerdo con la variación mensual del IPC, y desde 1990 el Banco Central de Chile ha determinado su valor según la autoriza el artículo 35, número 9 de su ley orgánica. ¿Qué me falta? Primero, con respecto a la historia un poco de la UEF. Explicar bien por qué funciona y cómo funciona. La UEF se creó básicamente para ayudar a las personas a que pudieran acceder a comprar la casa propia. Ese es uno de los objetivos que tiene la UEF. Cuando se creó, las inflaciones eran mucho más altas que hoy día, y por lo tanto acceder a la casa propia era casi imposible para la mayoría de los chilenos. Y la UEF fue el instrumento que de alguna forma ayudó a que las familias pudiesen pudiesen tener financiamiento y comprar la casa propia. Lo que hace la UEF básicamente es eliminar en el banco el riesgo de inflación y lo asume uno en el fondo como persona. Entonces, ya que el banco no tiene ese riesgo, la tasa que está dispuesto a cobrar es mucho más baja. Así funciona. Claro, de alguna forma el precio se determina y es un precio asegurado para el banco, digamos, independientemente de que de alguna forma cuando haya fluctuación en la inflación afecta al dueño, entre comillas, ¿no es cierto?, de la propiedad que tiene un crédito hipotecario. Así es. Ahora, nos puede gustar o no, Daniel, pero recordemos de que en Chile existen créditos en pesos. Hay bancos que dan créditos hipotecarios en pesos. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a riesgo para una persona de tomar un crédito en pesos y UEF? ¿Cuáles son las principales diferencias en la práctica? El riesgo justamente es el riesgo inflacionario cuando uno toma en UEF. Como el banco elimina ese riesgo, a ver, entre más riesgo el banco te va a cobrar una tasa de interés más alta. Como el banco elimina ese riesgo, está dispuesto a cobrarte una tasa de interés muchísimo más baja. Mira, yo estuve simulando para compartir con ustedes un poquito respecto a un crédito de 4.000 UF. Ya. ¿De acuerdo? 4.000 UF son en pesos... 160 millones de pesos aproximadamente. 160 millones, claro, 160, claro, sí. Si eres el presidente y tienes la tasa preferencial del presidente en UF, te quedan 970.000 pesos. Ya. ¿De acuerdo? Ya. Si eres presidente. Si eres una persona común y corriente, te toca pagar casi 100 lucas más, 1.050.000 aproximadamente. Eso es en UF. Ya. Pero si es en pesos, te toca pagar aproximadamente 1.326.000, es decir, hay casi 280.000 pesos de diferencia. Es mucha la diferencia. ¿Y qué significa eso? Que hoy día, para acceder a un crédito de 4.000 UF, una persona necesita demostrar renta más o menos por 4 millones de pesos. Pero si eliminamos la UEF, ahora esa persona necesita un ingreso de 5 millones de pesos, nos está faltando 1 millón. Entonces las personas no calificarían para los créditos, porque la cuota es más alta. Ahora, justo alguien me está preguntando acá, para explicarlo bien, porque la idea un poco de Clave Morse es de codificar la economía, ¿no es cierto? Si no existiera la UEF o si uno toma un crédito en UEF, depende mucho de la inflación, por lo tanto hay más riesgo para el banco y la posibilidad de que salga más cara al final esa vivienda. Pero la UEF también depende de la inflación, entonces ahí es donde mucha gente se pierde. Sí, efectivamente, es un tema de riesgo. El banco tiene que pensar, ok, ¿qué tasa de interés le voy a cobrar a usted
por los próximos 20 o 30 años para asegurarme de que no voy a perder plata en el camino, es decir, que voy a cubrir el riesgo de inflación por los próximos 20 o 30 años. Puede venir pandemia, puede venir todas las cosas que hemos conocido. Ok, tengo que cubrir ese riesgo y todavía tengo que ganar plata. Entonces nos vamos a encontrar con que las tasas van a superar el 7,5-8%. Ya. ¿Te das cuenta? Las personas creen que eliminar la UEF significa que me van a cobrar la misma tasa de interés que me cobran con la UEF, y no es cierto. Hoy día las tasas de interés promedio en UEF rondan, como supimos hace poco con el caso del presidente, un 4,3% en promedio. Pero en pesos nos vamos a pasar a 7,5-8% fácilmente. Entonces va a hacer que la cuota inicial del crédito sea mucho más cara. Ahora, ¿cuál es la gracia del crédito en pesos? Es que esa cuota me queda fija para siempre y claro, voy a sentir que la cuota es mucho más barata cuando se esté acabando el crédito. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Esa es la gracia de tomarlo en pesos. Ya, perfecto. Ahora, ¿por qué algo que nació? Estamos tratando de explicarlo, después nos vamos a ir ya a la propuesta y qué significa la propuesta de diputados y diputadas que se eliminen. ¿Por qué la UEF, que nació como con el objetivo, con el propósito de que las personas pudieran tener su casa propia, finalmente se transformó en una moneda, entre comillas, ¿no es cierto?, para otras cosas, los colegios, otros tipos de crédito, y finalmente se transformó en una moneda de cambio para otros temas, digamos? Completamente de acuerdo. Y esa es una gran pregunta, y yo creo que eso se puede corregir ahí a través de normativa, de legislación. La moneda de curso en Chile es el peso. Claro. La UEF es un instrumento que sirve para financiar, pero se creó como un instrumento de financiamiento. Entonces, de que estemos pasando colegios, la compra de vehículos, la compra de maquinaria en UEF, me parece un exceso. Ahora, la UEF opera también con interés, como una especie de interés compuesto, porque como se va recalculando el nuevo valor en base al último valor determinado, voy calculando inflación sobre inflación. Entonces, de alguna manera, en la medida que yo tenga más instrumentos en la economía en UEF, voy a indexar también más inflación y más me va a costar controlarla. Entonces, debieran existir normativas efectivamente que limiten el uso de la UEF para aquellas cosas que realmente se creó, como, insisto, el tema de los créditos hipotecarios, los créditos de largo plazo en general. Porque hoy día cualquier entidad, y me voy a llevar a los colegios, por ejemplo, no entidad financiera, o la compra de autos, como dices tú, independientemente que esté por un crédito financiado por un banco por detrás o no, puede decir yo voy a cobrar UEF. O sea, no hay ninguna normativa que me lo restrinja, me lo prohíba, ¿no es cierto? Es totalmente libre. Es totalmente libre. Ese es parte del problema, porque cada vez, incluso hubo muchos, si tú te recuerdas, en época de pandemia hubo mucha gente que empezó a arrendar sus propiedades en UEF. Arrendar, imagínate tú, todos los meses, no sabes cuánto, o sea, todos los meses cambia. Todos los meses cambia. Entonces, claro, como funciona como el interés compuesto, efectivamente, el que está arrendando va ganando una adicional, si uno saca la cuenta va a ser un poquito por sobre el IPC anual, entonces va ganando una adicional. Y ahí ya se empieza a desvirtuar, porque bueno, o cobramos en UEF o cobramos en pesos. Las propiedades en general industriales y comerciales se siguen cobrando en UEF desde hace bastante tiempo, pero como te digo, en el fondo creo que lo mejor es regularlo, más que pensar en eliminar la UEF, porque finalmente la UEF ha sido un buen aliado para nosotros los chilenos. Ya, ahora Patricio, independientemente que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, mirándolo de forma más objetiva, ¿cuál es el fin principal de este proyecto que busca eliminar la UEF como mecanismo de reajuste que presentaron este grupo de diputados en el Congreso? ¿Lo digo o no lo digo, Daniel? Tú me dices. Por supuesto, usted es libre de decir lo que quiera acá. Si es una buena cuña, mejor para el medio. Oye, me parece política barata, porque tratan de vender algo como que es un gran beneficio para las personas cuando en realidad no lo es, lamentablemente. Y en época de elecciones vemos este tipo de cosas, no es primera vez, lamentablemente.
Ahora, ¿qué de seguir? A ver, ya. Tú dices que no debería eliminarse, ¿no es cierto? Pero sí deberían haber ciertas modificaciones. ¿Qué cosas se podrían modificar en la legislación para aplicar la UEF en algunos espacios, en otros no? ¿Qué cosas deberían modificarse? Sí, debiese restringirse el uso primero para entidades bancarias, no para personas naturales que entre sí, digamos. Debe ir asociado a financiamientos ni siquiera de corto plazo, sino que de mediano y largo plazo, o principalmente a largo plazo. Esas son las cosas que hay que regular desde mi punto de vista, para que no tengamos una economía que de a poco se vaya inundando con UEF. Pero de ahí a pensar eliminarla ya es otro universo, y la verdad es que sería perjudicial para todos nosotros, insisto con ese punto. Pongámonos, hagamos ciencia ficción, imaginemos que se elimine la UEF. ¿Qué impacto podría tener esta medida en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, el acceso al financiamiento, un país sin UEF? Buena pregunta. Mira, lo primero es que si hoy día la gente tiene una percepción de que le cuesta calificar para un crédito hipotecario, sería mucho más difícil. La gente no podría comprar, o gran parte de las personas no podrían comprar. Ahora, igual está difícil comprar departamento, propiedad hoy en día, digamos, para nuevas generaciones. Sería aún más difícil, más difícil. Entonces, entraríamos en un mundo donde las empresas construirían departamentos y propiedades para arrendar, porque la gente no podría comprarlas. La gente nunca podría tener su casa propia porque solamente le alcanzaría sus ingresos para arrendar. Prácticamente son muy pocos los que calificarían para comprar su propiedad. Y las brechas sociales se van distanciando aún más. O sea, en lugar de integrarnos y que la gente pueda tener un bien propio, lo que hacemos es aislarlo más y no dejarle ninguna posibilidad. Por supuesto que es muy probable también que las actividades relacionadas con la construcción se vean en un principio sobre todo mermadas, afectando la inversión, afectando al desempleo, en fin. Sería un desastre. Estamos hablando con Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, acerca de esta propuesta, ¿no es cierto?, que hizo un grupo de diputados y diputadas por eliminar la unidad de fomento. Obviamente desde Hacienda, ¿no es cierto?, expresaron preocupación sobre el crédito hipotecario, una serie de economistas han hablado sobre el tema. Hay un consenso entre los economistas en general que no sería una buena aplicación, ¿no es cierto? Ahora, en el ámbito de los planes de salud, por ejemplo, en la educación, salgámonos del tema hipotecario, ¿no es cierto? ¿Qué distorsiones o beneficios podría generar la fijación de precios en peso en lugar de la UEF? ¿Qué pasaría en ese ámbito? Mira, hay un impacto, eso no se puede negar, porque como les decía antes, la UEF opera muy parecido a lo que es el interés compuesto. Uh-huh. La forma de regularlo es permitir que efectivamente los planes de salud puedan reajustarse por IPC. Esa sería la solución. Respecto a educación es lo mismo, o sea, reajustes por IPC, incluso cuando sea necesario más allá del IPC está bien. Si las empresas a veces, los costos de las empresas van subiendo y por supuesto que están en todo su derecho de cobrar más. Aquellas, por ejemplo, actividades que son intensas en el trabajo de las personas más que en capital, recordemos que tenemos alzas del sueldo mínimo, tenemos la ley de las 40 horas, y por lo tanto todo eso hace de que sea más caro muchas veces un servicio de lo que era antes, y las empresas están en todo su derecho de subir el precio más allá de solamente el reajuste del IPC. Y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Una empresa no nace para perder plata porque no es viable. Entonces hay que regular con cuidado para no dañar los sistemas productivos del país. Ahora, ¿cómo de alguna forma existe algo similar en otros países? ¿Existe un símil a la UEF o no se ocupa para poder pensar cómo sería un Chile sin UEF o con otro tipo de instrumento? ¿Qué otras herramientas similares existen en otras partes del mundo? Bueno, en Estados Unidos directamente es en dólares y ahí no hay grandes discusiones. En otros países
de Latinoamérica especialmente, donde no existen este tipo de instrumentos, nos damos cuenta de que el nivel de las casas, muchas veces los chilenos cuando viajan encuentran otros países feos, más precarios, en fin. Eso responde también un poquito a eso, a que financiarse es muy, muy difícil o genera deterioros relevantes para el país. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, para que la gente pueda tener alguna propiedad, entregan algunos subsidios, pero el país está absolutamente empobrecido y quebrado. Entonces, y no hay combustible, porque hasta el combustible tiene un subsidio. Entonces, hubo un tiempo atrás donde tuviste que hacer hasta 2 semanas de fila para poder cargar combustible. Entonces, a veces nos falta creernos un poquito el cuento como chilenos, ¿eh? Hay cosas que han sido positivas para el país y que no las valoramos, y que de repente viene un político y nos dice, no, está mal, lo vamos a cambiar, y le compramos muy fácilmente, pero hay que darle un doble clic a las cosas, y no hay que ser tan confiado cuando las personas, o los políticos especialmente, se visten de este manto de santidad y aparecen tan buenos con soluciones mágicas, porque lamentablemente en el mundo real, en el mundo donde todos los días nos levantamos a trabajar duro para llevar el pan a nuestras casas, las soluciones mágicas no existen. ¿Cuál debería ser, o cuál va a ser, de alguna forma, debería ser la hoja de ruta de ahora en adelante después de esta propuesta que ya está tirada, digamos, en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Quiénes deberían ser los principales invitados a hacer este análisis, a la discusión? ¿Banco Central, el CERNAC, los bancos? Mira, el Banco Central efectivamente es una entidad que tiene un nivel profesional muy bueno, muy elevado, y sería muy bueno contar con sus profesionales para este análisis, y también con las universidades del país, que también van a poder entregar su punto de vista. Si es que no se quieren invitar a los bancos, que me parece toda lógica que los bancos comerciales participen, pero a veces los políticos no quieren porque dicen que tienen intereses comprometidos, y efectivamente los tienen, pero creo que escuchar a las partes siempre va a ser positivo, siempre. Pero el Banco Central, con el nivel de profesionales que tiene, que es altísimo, va a poder solventar de seguro todas las dudas y corregir de plano este tipo de proyectos que no nos ayuda, la verdad, si ese es el problema. Y a veces la gente cree que uno puede tener intereses comprometidos. Yo no tengo intereses inmobiliarios comprometidos en esto, ni nada. Simplemente me parece importante decirlo, porque si se elimina la UEF nos vemos todos perjudicados, porque la economía se daña. Como vivimos en un sistema, si se daña una parte, nos dañamos todos, lamentablemente. Súper. Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores, explicándonos un poco qué es lo que es la UEF, decodificando cómo nace, cuál es el espíritu, ¿no es cierto?, de la unidad de fomento, y de alguna forma así entendemos cuál es el objetivo de este grupo de diputados y diputadas por eliminarla, qué podría significar, cómo se podría reemplazar, también poniéndolo en el panorama de que se eliminara la UEF, cómo sería la economía en nuestro país, el acceso a crédito. Así que bueno, es una discusión que está en curso, que acaba de empezar, que me imagino que va a llenar muchos artículos en los medios, entrevistas en las radios, así que súper bien por explicarnos un poco esto, Patricio. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Encantado, Daniel. Un gusto como siempre, que estén muy bien. Bueno, y antes de irnos al final de este programa, les quiero comentar que